Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este entrenamiento de cuerpo completo, este entrenamiento full body que de hecho acabo de terminar. Hoy ha tocado sentadilla búlgara, press muy inclinado, remo con apoyo de pecho, curl femoral tumbado, aperturas en polea, remo dante unilateral y pullover PJR. Esta ha sido la cuarta de las 4 sesiones que estoy haciendo actualmente en mi programa de alta frecuencia, que de hecho, si tienes curiosidad por conocerlo, te dejo en la descripción del vídeo el acceso a una clase totalmente gratuita en donde te explico a fondo por qué estoy siguiendo ahora este sistema de entrenamiento, los ejercicios, sistemas de progresión, esquemas de series y repeticiones y demás. Así que, bueno, comentado esto, vamos con el entrenamiento. Como siempre, he empezado haciendo 10 minutos de Airdyne para romper a sudar, entrar en el calor y ahora vamos con los ejercicios de movilidad. Siempre empiezo con los del hombro y luego paso a los de la cadera. El objetivo con estos ejercicios es simplemente mejorar mi rango de recorrido y permitirme adoptar unas posturas o unas posiciones más seguras luego en los ejercicios que hago, porque muchas veces la falta de movilidad se compensa con movimientos en otras articulaciones que no interesan. Por ejemplo, en el hombro, una mala movilidad, una mala capacidad, por ejemplo, a la hora de rotar externamente, se puede traducir luego en una mayor rotación interna, en una inestabilidad a nivel de escápulas y eso a la larga puede acarrear problemas. Y lo mismo puede pasar con la cadera. Una mala abducción, una mala rotación externa puede dar pie a que ese rango de recorrido que no logras alcanzar lo termines compensando con una flexión de la columna. Por esa razón, considero que es importante dedicar tiempo a estos movimientos de movilidad, sobre todo si es algo que te está limitando. En mi caso, llevo haciéndolo toda la vida, toco madera a día de hoy, después de casi 20 años entrenando, nunca he tenido ninguna lesión seria y no pienso dejar de hacerlos, aunque eso me consuma unos 10-15 minutos en cada sesión. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio del día, que son las búlgaras. Este ejercicio lo hago sobre todo para centrarme en los cuádriceps. De hecho, en un momento verás cómo ajusto el setup y cómo hago la técnica para ello. Y la razón de hacer búlgaras hoy es básicamente porque ayer, 24 horas antes de este entrenamiento, hice sentadilla trasera con barra, un ejercicio bastante demandante a nivel axial, aunque yo mantengo el torso muy vertical. Y por tanto, hoy me interesa meter alguna variante de sentadilla o algún ejercicio para el tren inferior en donde esas demandas se reduzcan. Además, también ten en cuenta que al menos 48 horas después de este entreno hago peso muerto rumano. Entonces tampoco me interesa generar fatiga en los erectores. Entonces la prensa es las sentadillas búlgaras
Es un ejercicio que me permite machacar a fondo los cuádriceps, al mismo tiempo que no compromete la recuperación de las sentadillas que hice ayer, ni tampoco me limita de aquí a un par de días en el peso muerto. En las búlgaras voy a usar una cuña para elevar el talón. Esta cuña tiene 20 grados de inclinación. La verdad que es una inclinación bastante exagerada, probablemente con una un poco menor ya me bastaría, pero bueno, para el objetivo que busco me vale de sobra. Esta cuña la voy a colocar de modo y forma que me permita situar casi toda la planta del pie, salvo la zona que queda justo detrás de los dedos, sobre ella. Y a la hora de posicionar el pie en relación a la barra, lo que voy a hacer es asegurarme de que la vertical de la barra recae más o menos sobre la vertical del empeine del pie. Uno de los errores más comunes en las búlgaras, sobre todo cuando lo que se busca es centrar el esfuerzo sobre el cuádriceps, es adelantar demasiado el pie. Y el problema que tiene ello es que no permite que la rodilla avance lo suficiente hacia adelante. Y eso le resta trabajo al cuádriceps. Cuando el objetivo de la búlgara es centrar más el esfuerzo sobre el glúteo, sí que tiene sentido adelantar un poco más el pie, porque eso va a permitir que tu torso se incline más hacia adelante, que la cadera se flexione más y que, por tanto, las demandas sobre tus glúteos sean mayores. Sin embargo, como te decía, cuando el objetivo es centrar a fondo el trabajo sobre los cuádriceps, lo que tenemos que intentar es que nuestra rodilla se desplace hacia adelante, tanto como sea posible, respecto al talón. Y para ello, recuerda siempre colocar el empeine del pie en la vertical de la barra. Vale, vamos ahora con la posición del banco. Esta también es muy importante. Básicamente, con lo que te tienes que quedar es que el banco tiene que estar echado hacia adelante, tanto como necesites para alcanzar una buena profundidad, pero al mismo tiempo no tanto como para que la rodilla trasera de la pierna que queda atrás te limite en el rango de recorrido. Ahora, en un momento, cuando me veas hacer el ejercicio, vas a entender por qué. Como puedes observar, con el banco a esta distancia, puedo alcanzar la máxima flexión de rodilla y justo cuando he alcanzado la máxima flexión de rodilla es cuando mi pierna trasera ya roza el suelo. Si yo el banco lo adelantase más, el problema que tendría es que esta rodilla quedaría demasiado adelantada y, por tanto, en esta otra no conseguiría la máxima flexión. Del mismo modo, si el banco queda demasiado atrás, el problema que voy a tener es que voy a ser incapaz de realizar ese gesto de llevar la rodilla hacia adelante, porque se me va a atrasar la cadera. Entonces, esto es algo que vas a tener que probar, ¿vale? Yo en mi caso llevo haciendo este ejercicio desde hace años y ya me sé perfectamente cuál es la distancia a la que tiene que quedar el banco por detrás de mí. Sin embargo, en tu caso te recomiendo experimentar hasta que des con ese punto de equilibrio entre la máxima flexión de rodilla posible por parte de la pierna que está trabajando y también la máxima profundidad que puedas alcanzar sin que la rodilla trasera toque en el suelo antes de tiempo.
Si eres capaz de pasar de una pierna a otra sin descansar, o como mínimo sin dejar más de un par de minutos de descanso, créeme que es porque te podrías esforzar muchísimo más. Las búlgaras es un ejercicio que a mí me encanta, bueno, ya no solamente por el trabajo que se lleva prácticamente todo el tren inferior, además es un ejercicio muy versátil, modificando un poco el setup puedes centrarte mucho más o menos sobre ciertos músculos, pero aparte de eso tienen una cosa muy buena y es que te permiten sacar a la luz cualquier tipo de desequilibrio entre una extremidad y la otra, entre una pierna y la otra. Las diferencias de fuerza que puedes tener, bueno, ya no solamente entre piernas, sino también incluso entre brazos, no se suelen deber tanto a un desequilibrio a nivel muscular, sino que más bien suelen ser la consecuencia de diferencias en tu capacidad a la hora de estabilizarte o alcanzar ciertos grados de flexoextensión de alguna articulación. Y me explico. Yo, por ejemplo, en la búlgara siento que estoy mucho más limitado con la pierna derecha que con la izquierda. No tengo un mayor desarrollo en la pierna derecha respecto a la izquierda, ni muchísimo menos, es simplemente que la movilidad de mi cadera derecha es más limitada que la de la izquierda. Y ya no solamente eso, sino también
el pie derecho lo tengo aún más plano que el izquierdo y me cuesta bastante realizar este gesto de abducción y rotación externa a medida que voy alcanzando una mayor profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa menor estabilidad que tengo en la cadera luego se manifiesta en una diferencia de fuerza o en una deficiencia de fuerza respecto a la otra pierna. Esto con cualquier tipo de variante bilateral es más difícil verlo, aunque también se puede notar, y con una variante en máquina pues puede pasar incluso totalmente desapercibido. Por esa razón, siempre, tanto en mis propias rutinas como en las que programo para mis clientes, me gusta meter al menos un ejercicio unilateral para el tren inferior, ya sea búlgara en máquina Smith, con mancuernas o lo que sea, porque eso a la larga te permite ir corrigiendo poco a poco esas deficiencias y, bueno, en primer lugar también te permite que salgan a la luz para luego ponerle solución. Bueno, con estas dos series por pierna hemos terminado las búlgaras, así que ahora vamos al empuje principal del día, que hoy toca el press muy inclinado con barra. El press muy inclinado, que como ves aquí más o menos se corresponde a una inclinación de unos 60 grados o un poquito más quizás, es un press que a la mayoría de gente le causa un montón de dudas, porque no terminan de entender si es un press para hombros, si es un press para pecho, si es un press para el pectoral superior, y realmente lo es para todos esos músculos. Hay gente, de hecho, que se refiere a este movimiento como un press militar sentado, y realmente eso no es del todo correcto, porque el press militar en sí tiene que ser de pie. De hecho, se llama press militar por la postura que tienes cuando lo haces con los pies apoyando sobre el suelo y tú totalmente erguido. Pero bueno, aparte de eso, volviendo a los músculos que trabaja, este es un ejercicio súper efectivo, sobre todo para el deltoides, quizás un poquito más para la parte frontal, aunque también la cabeza lateral participa, y el haz clavicular del pectoral, que es el haz clavicular que tiene su origen aquí arriba, en la zona superior del pecho, y que se inserta en el húmero. Entonces nosotros, al hacer este gesto de abducción al mismo tiempo que flexionamos el hombro, nos estamos centrando muchísimo sobre esta zona. La zona media inferior es cierto que queda un poquito más descuidada, pero justamente por esa misma razón, en esta sesión más adelante haré unas aperturas en polea. Un error muy frecuente al hacer este tipo de press muy inclinado es que hay un montón de gente que se pasa con la verticalidad del banco y eso no conviene. Básicamente porque tú, cuando haces este ejercicio sentado en el banco, necesitas aplicar resistencia, necesitas aplicar fuerza con las escápulas, es decir, con la zona de la espalda alta contra el respaldo. Si tú la espalda la tienes demasiado vertical, la capacidad que tienes a la hora de empujar la espalda alta contra el respaldo es cada vez menor. Entonces, si bien es cierto que tampoco te interesa colocar el banco demasiado horizontal, porque si no pierdes el efecto que estás buscando, tampoco interesa colocarlo a unos 90 o incluso 80 grados. Unos 60-65 grados es lo máximo que te recomiendo. A partir de esa inclinación, lo más probable es que a medida que vaya avanzando la serie, termines hiperextendiendo la columna, por lo cual tu caja torácica va quedando más y más elevada,
Por tanto, terminas consiguiendo el mismo efecto que con un press más tendido, o sea, un press inclinado en lugar de muy inclinado, y luego por otro lado también corres un mayor riesgo al tener la columna hiperextendida y por tanto no te merece la pena. Así que cuando hagas este ejercicio, recuerda, no sobrepases más o menos los 60-65 grados. Bien, otro apunte importante sobre este ejercicio es que el leg drive, es decir, el empuje que haces con los pies contra el suelo, juega un papel súper importante. De hecho, tu objetivo tiene que ser el de que los principales puntos de apoyo durante el movimiento sean tus pies, tu espalda baja y tu espalda alta. Es decir, el culo sobre el asiento debería descansar lo justo y necesario para mantener el equilibrio y no más. Si dejas que recaiga sobre tu culo demasiado peso, el problema que vas a tener es que te va a costar inmovilizar toda la zona del core, toda tu sección media, y por tanto vas a correr el riesgo de terminar hiperextendiendo la columna o bien que el culo se te termine escurriendo hacia adelante, ¿vale? Para ello, acuérdate siempre de empujar con fuerza con los pies abajo y hacia adelante, casi como si te quisieras mantener en el aire, ¿vale? Y esa tensión no la debes perder en ningún momento. De hecho, esa tensión la tienes que generar antes incluso de empezar la serie, antes de sacar la barra del rack. Y después incrusta, bueno, mejor dicho, mantén soldada la espalda baja contra el respaldo, al igual que las escápulas. Y asegúrate de que no hiperextiendes la columna, es decir, que la distancia entre tus costillas y la pelvis permanece constante. Si a medida que va avanzando la serie, si a medida que vas acumulando repeticiones, esta distancia va aumentando, es porque tu espalda baja se va separando del asiento y porque estás hiperextendiendo la columna, ¿vale? Así que asegúrate de mantenerla ahí firme y empujar con los pies con fuerza hacia adelante y hacia atrás.
Tenía todas conmigo de que esa última repetición iba a salir, pero quizás me he confiado demasiado. De todas maneras, aunque en ambas series haya igualado marcas respecto a la vez anterior, lo cual es muy normal, sí que es verdad que la primera serie el otro día me costó incluso un poco más y en esta segunda llegué a las 7 muy apurado, cuando realmente hoy casi ha salido la octava. Así que yo creo que el próximo día ya será mía. Vamos ahora con el remo con barra, con apoyo de pecho y agarre prono. Este es el movimiento de tracción o el movimiento de tirón principal del día. Este ejercicio lo hago quizás un poquito más enfocado a la zona de la espalda alta, trapecio superior, medio, deltoides posterior, romboide, aunque el dorsal también se lleva bastante esfuerzo. Como habrás visto en las series de calentamiento, como verás ahora en las de trabajo, el húmero más o menos lo mantengo a unos 45 o 60 grados respecto al torso. Yo personalmente tampoco soy partidario de llevar los brazos demasiado separados, porque al final eso resta también capacidad a la hora de protraer y retraer a fondo la escápula. Creo que a unos 60-45 grados es cuando más partido le puedes sacar a esa musculatura de la espalda alta, aunque también vas a involucrar al dorsal. No es ninguna tragedia. Comentado esto, también te habrás fijado y verás ahora cómo al final de cada repetición permito que mis escápulas se protraigan a fondo, es decir, que avancen, al mismo tiempo que permito que mi columna torácica se flexione. Eso es simplemente para alcanzar un poco más de rango de recorrido y permitir que toda esa zona de la espalda alta se lleve algo más de estímulo. La ventaja respecto a otros remos, por ejemplo el remo con barra a un brazo o el remo con barra convencional o lo que sea, es que aquí tengo el apoyo de pecho, por tanto el trabajo sobre los erectores, sobre todo la mitad inferior de los erectores, esas demandas son prácticamente mínimas, inexistentes, lo cual en este día es lo que busco porque, como te decía antes, ayer hice sentadilla trasera y dentro de 2 días haré peso muerto. Entonces este remo me permite machacar a fondo la zona alta de la espalda, al mismo tiempo que me recupero y me permite estar fresco de cara a la espalda baja en torno, bueno, o mejor dicho, de cara al entrenamiento anterior y al que está por venir.
Habrás visto que tanto en esta serie, la ligera, como en la anterior, la pesada, en la última repetición, entre comillas, trampeo un poco. Y realmente no hay nada de malo en ello. ¿Vale? En el caso de este ejercicio, ten en cuenta que tampoco corro ningún riesgo y el esfuerzo muscular sigue siendo máximo. Simplemente lo que ocurre es que me aprovecho un poco de la extensión de toda la columna para terminar de completar esa última repe. Si tratase de hacer el ejercicio totalmente inmóvil, la carga que tendría que utilizar sería, bueno, pues muchísima menos de la que estoy empleando. Y por tanto, la sobrecarga final sobre toda la musculatura involucrada sería muy limitada. Entonces, este ejercicio, al igual que puede ocurrir con un remo con barra, un remo con mancuerna, un remo con barra a un brazo, no creo que sean movimientos en los que usar una técnica extremadamente estricta, en donde todo permanece inmóvil salvo las articulaciones en las que se tiene que generar el movimiento. En estos casos no creo que sea lo más conveniente. Esto sé que haya mucha gente a la que le genera un montón de dudas, porque luego además me ven hacer otros movimientos como unas dominadas, jalones y demás, con una técnica súper impoluta, y es básicamente por lo que te acabo de comentar, porque hay ejercicios en los que cierto trampeo puede ayudarte. Ahora bien, si no tienes la técnica muy bien pulida, con una técnica estricta, si no has sido capaz de sacarle el máximo partido a ese ejercicio manteniendo una técnica muy bien estandarizada, no tiene mucho sentido que empieces a meter este trampeo. Del mismo modo, tampoco interesa que ese trampeo vaya a más a medida que vayas progresando, porque lo único que estás haciendo es trampas a ti mismo jugando al solitario. Yo, como mucho, permito que esa técnica se degrade la última repe. ¿Podría sacar alguna más? Quizás sí. ¿Podría llegar a mover más peso? Sí. Pero entonces ya ese trampeo se estaría saliendo de lo que yo busco, de ese trampeo que, entre comillas, ya tengo estandarizado. Vamos con el curl de isquios tumbado. Este ejercicio es el movimiento que hago para femoral hoy. En otra de las sesiones hago peso muerto rumano, en la siguiente, en otra meto el curl femoral sentado, en otra las extensiones de cadera a una pierna y hoy toca esta variante de flexión de rodilla. Sé que es cierto que hay mucha gente que a día de hoy dice que no sirve para nada o que en comparación con la versión sentado no tiene tampoco mucho sentido incluirla, pero yo personalmente sí que creo que es interesante. Obviamente, si me tuviera que quedar solamente con una variante de curl femoral, me quedaría con la variante sentado, pero ya que tengo ambas opciones, ¿por qué no aprovecharla? Además, también hay otro punto importante a tener en cuenta, y es que en el curl femoral sentado, el esfuerzo que se llevan los isquios en estiramiento es bastante importante, y teniendo en cuenta que la sesión siguiente a esta es en la que hago peso muerto rumano, tampoco me interesa acumular demasiada fatiga en los isquios. Entonces, esta variante, como se produce la flexión de rodilla mientras mantengo la cadera extendida, eso hace que el daño muscular y el cansancio, la fatiga de cara al rumano, luego no me repercuta.
Habrás visto que en este ejercicio uso un cinturón y personalmente creo que marca una diferencia tremenda en el partido que le puedes sacar. De hecho, lo veo incluso más importante que en la versión sentado, por la sencilla razón de que en este movimiento no tienes ningún soporte para la cadera, o por lo menos no tienes ningún elemento que impida que tu cadera se levante, se flexione o termines anteversionándola, ¿no? Que termine en posición de anteversión. El cinturón al final a lo que te ayuda es a mantener estable la cadera y a evitar que ésta se flexione y que de ese modo le restes trabajo a los isquios. Hace la idea de que los isquios, prácticamente todas las cabezas son biarticulares, es decir, atraviesan tanto la articulación de la rodilla como la de la cadera. Si tú al mismo tiempo que estás tratando de flexionar la rodilla, flexionas la cadera, el acortamiento que estás intentando producir en la rodilla se anula con el alargamiento que se produce en la cadera. Por esa misma razón, en un peso muerto rumano no te interesa, a medida que vas completando la excéntrica, flexionar las rodillas. Entonces el cinturón te puede ayudar con ello. Obviamente tú, aparte, tienes que mantener los glúteos contraídos con fuerza y además tirar bien fuerte del respaldo, de los manerales que tengas en la máquina o lo que sea, para estabilizar tu core, para estabilizar tu sección media y la cadera. Pero aparte, este elemento externo sin duda puede marcar una buena diferencia.
En las aperturas con mancuerna, en polea, perdón, la posición del banco respecto a dónde están las poleas es súper importante. En este caso, como puedes ver, el respaldo más o menos queda en torno a medio metro por delante, una cosa así, y dada la separación a lo ancho que hay de las poleas, esto me permite que al final de la excéntrica la tensión en estiramiento sobre el pectoral sea tremenda. De hecho, también, como has podido ver, a lo largo de toda esta serie de respaws, no hay tampoco ningún punto en donde se produzca un sticking point, es decir, el perfil de resistencia es bastante uniforme a lo largo de toda la repetición. Lo bueno que tiene esta estación de poleas es que, gracias a este brazo extensible, puede ajustar muy bien esta distancia y después de varios años utilizándola ya sé perfectamente en qué posición lo tengo que colocar para que la distancia del respaldo a las poleas sea la adecuada. Y otro punto importante sobre la ejecución es el marcar una pequeña pausa tanto al final de la excéntrica como de la concéntrica. Esto, más que para aumentar el tiempo bajo tensión o aumentar también ese tiempo que paso con el pectoral en estiramiento, es básicamente para estandarizar el rango de recorrido. Si en los ejercicios de aislamiento, como unas aperturas, como en un curl femoral sentado o un jalón, por ejemplo, marcas una pequeña pausa al final de la excéntrica y también al final de la concéntrica, aunque no sea demasiado larga, gracias a ello vas a ser capaz de llegar siempre a los mismos puntos, tanto al final como al comienzo de la repetición. Entonces, resulta muy útil y aparte también porque te obliga a llegar a esos puntos finales del rango de recorrido con un mayor control. Si, por ejemplo, en unas extensiones de rodilla o las mal llamadas extensiones de cuádriceps no haces esa parada, aunque sea mínima, al final de la concéntrica, corres el riesgo a que poquito a poco, a medida que vaya pasando el tiempo y vayas aumentando cargas, que cada vez lances más el peso al inicio del movimiento y que ese último tramo de la concéntrica lo completes únicamente a costa de la inercia que has generado al principio. Sin embargo, si cuando terminas de extender la rodilla marcas una pequeña pausa, te puedo asegurar que hasta el último centímetro de ese rango de recorrido, hasta el último centímetro de la concéntrica, vas a tener que haber controlado el peso. Seguimos ahora con uno de mis ejercicios favoritos, si no el que más, para trabajar de forma súper analítica el dorsal, que es el remo Dante, o más bien el remo Dante unilateral, es decir, el remo Dante a un brazo. Este ejercicio es bastante peculiar, ahora lo verás, porque te obliga a adoptar una postura que para muchas personas les puede resultar incómoda, pero bueno, no tiene por qué ser así. La ventaja que tiene este movimiento respecto a otros jalones es la posición de la cadera, que la tienes totalmente flexionada y retrotraída, y también hace prácticamente imposible que termines involucrando a la espalda alta. Este movimiento no es técnicamente un ejercicio de aislamiento para el dorsal, como podría ser un pullover, pero entre comillas se comporta como tal. De hecho, yo personalmente no soy nada partidario de los pullovers tradicionales, es decir, de estos movimientos en donde extiendes el hombro, porque el problema que tienen es que involucran también muchísimo a la cabeza larga del tríceps, porque la cabeza larga del tríceps atraviesa la articulación del hombro y también realiza este gesto de extensión. De hecho, muy probablemente lo hayas vivido, ¿no? Que al hacer un pullover se te carga un montón el tríceps o incluso puede que los días siguientes tengas agujetas. Cuando haces un jalón unilateral, sobre todo cuando lo haces con una técnica muy estricta, sin movilizar apenas la escápula, sobre todo a nivel de protracción y retracción, el trabajo sobre el dorsal va a seguir siendo máximo y la ventaja que tiene este movimiento en comparación con un pullover es que a medida que vas extendiendo el hombro, vas también flexionando el codo y eso hace que la cabeza larga del tríceps participe muchísimo menos.
Es decir, aunque se produzca cierta flexión del codo y aunque sí que es cierto que pueda participar un poquito más el braquial o el bíceps, en términos generales te va a permitir incluso aislar mejor el dorsal que con un pullover. Bueno, como has podido ver, al final de cada miniserie llego realmente a fallar, porque llega un momento en el que por mucho que trato de tirar, el peso ya no se mueve más, y a partir de ese punto me ayudo un poco, e insisto, un poco, con la mano contraria para acabar la concéntrica, y luego termino haciendo esa excéntrica súper controlada. Al ser un ejercicio casi de aislamiento, la fatiga que voy a generar por eso es mínima, por lo menos a nivel sistémico, y ya que es un ejercicio en donde tengo esa estabilidad externa prácticamente asegurada y puedo hacer esto, pues ¿por qué no aprovecharlo? De esa manera pues soy capaz de arañar dos o tres repeticiones forzadas más a lo largo de todo el rest pause con sus correspondientes excéntricas.
Aquí terminamos el remo Dante unilateral, primero con el brazo derecho, luego con el izquierdo, básicamente porque con el derecho me suele costar casi siempre un poco más. De todas maneras los voy alternando por temporadas, tampoco tengo una diferencia de fuerza significativa entre un brazo y el otro. Bueno, como has podido ver, he colocado esta mancuerna aquí encima mientras hago el movimiento. Es por dos razones. La primera de ellas para que el banco quede totalmente inmóvil y luego también para que me sirva de elemento de apoyo para la mano contraria, la del brazo con el que estoy trabajando. Aparte también esta mancuerna la tengo ya preparada para hacer el ejercicio que viene a continuación, que es el último del entrenamiento de hecho, que es el pullover PJR, más centrado en el trabajo del tríceps y más en concreto aún en la cabeza larga. Bueno, este ejercicio yo creo que es mi movimiento favorito de aislamiento para el tríceps.
Al final no deja de ser como un press francés, la única diferencia es que lo haces con una mancuerna en la posición de pullover. Lo de hacerlo en la posición de pullover es simplemente por equilibrio, ya que si dejas tu cadera por fuera del asiento, al mismo tiempo que la mancuerna queda por fuera hacia el otro lado, vas a ser capaz de estabilizarte mejor que si estuvieras totalmente tumbado sobre el respaldo, ¿no? Sobre el asiento. Pero al final el gesto termina siendo el mismo, el de una extensión de codo con el hombro flexionado. Además habrás visto que al final de las excéntricas permito que el húmero viaje un poquito más hacia atrás, es decir, permito que mi hombro se flexione aún más, justamente para conseguir un estiramiento mayor de la cabeza larga del tríceps. Pero una vez que el húmero lo vuelvo a posicionar más o menos a unos 140, 150 grados con el torso, ya desde ahí hago la extensión del codo y no permito que mi húmero viaje más hacia mi cadera o hacia mi torso, básicamente porque eso le estaría restando trabajo al tríceps. Es más, si me ves de perfil, la mancuerna nunca llega a sobrepasar la vertical de mi frente, por tanto la tensión sobre el tríceps siempre se mantiene. Y este ejercicio, al igual que ocurría con las aperturas, en polea lo hago en 2 de mis 4 sesiones full body que tengo ahora, porque al final en ambos movimientos estoy haciendo un ejercicio de aislamiento, en un caso para el pectoral, en el otro para el tríceps, que a mi parecer son de los más efectivos que puedo hacer. Y bueno, más adelante quizás sí que me planteé la posibilidad de meter algún tipo de variación de una sesión a otra, pero por ahora, mientras pueda progresar en ambos ejercicios, aunque lo repita en apenas unos 3 días, una cosa así, pues bueno, seguiré con ellos. Y con esto terminamos el entrenamiento de hoy, la cuarta de las 4 sesiones full body que estoy siguiendo con mi programa actual. Espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado, espero que los consejos los puedas poner en práctica y que te sean de ayuda. Y te recuerdo una vez más que si quieres conocer más detalles sobre mi programa, te dejo en la descripción del vídeo el acceso a una clase gratuita en donde podrás conocerlo todo. Dicho esto, te doy las gracias por tu tiempo, por haberme acompañado en otro entrenamiento y nos vemos en el siguiente. Un fortísimo abrazo.